prensa hoy es porque durante el mes de agosto se han realizado por parte de miembros de la Brigada del Cementerio, ¿vale?, que sabéis que tienen capacidades parecidas a las que podrían desarrollar los de la Brigada de Obras, en la reparación de una fuente emblemática del casco urbano, que es la fuente de la Plaza del Rollo. La fuente de la Plaza del Rollo está sin funcionar desde antes de la pandemia y los motivos principales por los que está sin funcionar es porque el diagnóstico que se hacía de cuál era el problema era erróneo, ¿vale? La razón por la que yo entré en este área, que no corresponde aparentemente a mi delegación, es porque la alternativa que se planteaba para arreglar esta fuente entraba dentro de lo que es un paquete de actuaciones dentro de un pliego, que es lo que se recomienda desde Secretaría, ¿vale?, y desde el Departamento de Contratación, estrategia que yo quiero comunicar aquí, que es claramente errónea y que nos lleva a situaciones que hacen que esta fuente y muchas otras fuentes del término del casco urbano estén paradas porque no se ha tomado, no se ha hecho la aproximación adecuada para resolverlo. Bien, voy a contar solamente el caso de la fuente de la Plaza del Rollo. Nosotros vinimos desde cementerio porque, como sabéis, habíamos reparado la fuente del cementerio que estaba 14 años sin funcionar. La reparación se hizo usando la brigada y usando métodos que no eran los que recomendaban en primera instancia los diferentes técnicos de voz, ¿vale?, o no por escrito, sino en una interacción preguntándole con ellos para ver cuál podía ser la aproximación, que consistía básicamente en hacer una impermeabilización de los vasos. La impermeabilización de los vasos suponía un coste que casi multiplicaba por 7 el coste que ha supuesto la reparación de los vasos de la cascada de aquella fuente, porque el vaso principal todavía tenemos que actuar más sobre él, pero consiguió que se pudiera poner en funcionamiento. En la Plaza del Rollo, con la brigada, entramos el día 8 de agosto, se hizo una primera, se llenó el vaso principal de la fuente y se comprobó que en 2 días bajaba el nivel del vaso principal 80 centímetros, por lo tanto había una pérdida sustancial, y entonces se hizo un tratamiento con un producto especial, una lechada de un tipo de cemento que permitía hacer un primer sellado. Volvimos a llenar el vaso principal de la fuente de la Plaza del Rollo después de esa actuación, y entonces, mientras que en 2 días antes perdía 80 centímetros, en 2 días no llegaba a un poco más de 3 dedos, ¿vale?, 3 dedos en horizontal. Este hecho nos llevó a pensar que estábamos en buen camino, pero entonces surgió que hubo una inundación que se produjo en el sótano del centro de mayores, que está en la Plaza del Rollo, y a mí me cogió esos días de vacaciones, y entonces se había llenado el vaso, y para hacer esa comprobación que he dicho previamente, entonces di orden de que se vaciara completamente el vaso para evitar que pudiera ser esa la causa y que pudiera haber un daño a los archivos que están metidos dentro de ese sótano. Bien, después de volver de vacaciones, hice una reunión tanto con técnicos municipales, con los técnicos de Aqualia, y la primera aproximación de los técnicos era que lo dejáramos porque la fuga era difícil o podía ser difícil de localizar y de reparar, y que por lo tanto, estando tan próximos a fiestas, pues que lo dejáramos estar para después de fiestas. Yo no acepté esa solución porque entendía que ya el hecho de que esta fuente no hubiera estado en marcha y en funcionamiento durante el verano ya era una merma en el servicio que las fuentes pueden dar a la ciudadanía, y que mucho menos el que la fuente estuviera parada durante las fiestas, que es cuando nos visitan muchísimas personas. Entonces, lo que hicimos fue intentar con Aqualia encontrar una alternativa, ¿vale? La alternativa fue cerrar la vía de alimentación principal por la que la fuente se llenaba. El contador está en la parte de la acera que separa el aparcamiento en batería, donde está la hilera de moreras, que están más cercanas a lo que era antes la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y el parque infantil, y entonces conseguimos que a través del hidrante de bomberos
se pudiera dar una alternativa para llenar el vaso principal. ¿Vale? Entonces, al comprobar que eso era factible, lo que hicimos fue darle una tercera lechada dentro del vaso principal y se acometió la reparación de todo lo que era la pared vertical de esa fuente, volviéndola a llenar de esta forma. La llenamos porque fui a pedir a bomberos una manguera de las que ellos utilizan y unos cierres para, usando el hidrante, llenarla. Se llenó, se dejó durante un fin de semana, se valló porque durante la primera vez que echamos la lechada críos o algunas personas entraron dentro de la fuente y estropearon la labor que se había hecho, y con eso se consiguió que se mantuviera y que no perdiera. Una vez que esto estaba asegurado, el motor del funcionamiento del circuito interno cerrado de la fuente se colocó, se instaló de tal manera que tiene que estar alineado y con unas conexiones con la bomba hidráulica para que pueda funcionar, y se comprobó que podía funcionar el geyser y los chorros que caían de arriba. Previamente, el día 9, se habían tomado las muestras por parte del departamento de la empresa que hace los análisis para Legionella, y ya se había comprobado que no había riesgo en la fuente, y por lo tanto se consiguió y se ha conseguido que la fuente esté en funcionamiento, aunque hay una parte del circuito tradicional por el que la fuente se llenaba, que no requería usar el hidrante de bomberos, que está todavía inutilizado y que resolveremos en breve. Bien, quiero hacer llegar a la ciudadanía que esto se consigue porque el concejal se obstina en que se resuelva el problema en un determinado tiempo y, en muchos casos, en contra de los criterios que marca Secretaría, porque implicaría el que, según cómo se enfoque el problema, puede ser un problema grave, de cierta magnitud, que supera la cantidad de dinero que podemos encargar o gastar los concejales, pero al final resulta que si el diagnóstico no está bien hecho y no se tiene la continuidad y el seguimiento para que un objetivo determinado llegue a su fin, pues lo más probable es que ese objetivo no se concluya y no se termine. ¿Vale? Ahora vengo de hace un rato de ver la posibilidad de que la fuente de los Salesianos pueda estar en marcha. La fuente de los Salesianos del Parque de los Salesianos es muchísimo más sencilla que la de la Plaza del Rollo, y ya hemos identificado dónde está el problema y verificado con las distintas opiniones que puede haber, en este caso, de técnicos externos al ayuntamiento, y confío que, como a mucho tardar mañana por la mañana, puede estar en funcionamiento, de tal manera que dos de las fuentes que están, digamos, en el pasillo principal por el que se mueven tanto las vecinas y vecinos de Villena como las personas que nos visiten, pues puedan disfrutar de este recurso de los parques. Bien, quiero explícitamente agradecer a los miembros de la brigada del cementerio, a los que han trabajado directamente en la fuente, que son Francisco Flor, Raimundo Francés y Lorenzo Quiñonero, pero también al resto de la brigada de cementerio, Ezequiel Oliva, Francisco Javier y David Ibáñez y Eugenio Payá, porque si no hubiera sido gracias a todos ellos, a la coordinación y evidentemente utilizando en más de un caso horas extras para la realización de estas actividades, tanto en el cementerio como fuera de él, esto no hubiera podido llevarse a cabo. También quiero agradecer a José Antonio Sempere, de la Brigada de Parques y Jardines, el apoyo que ha ofrecido, y a todas las personas, tanto a los técnicos de Aqualia como a las personas de las empresas externas que han hecho posible que la fuente esté en funcionamiento. Es decir, parece evidente que, a pesar de que cuando pusimos las vallas alrededor de la fuente, la segunda vez que se actuó, en ese fin de semana se tiraron en 2 ocasiones una de las vallas en el interior del vaso lleno de agua. Unos cubos que teníamos con tierra se lanzaron también en el interior como actos vandálicos. Es decir, a pesar de que estas cosas ocurran, que evidentemente yo agradecería a la ciudadanía que recriminara, cuando se sigue un problema, al final se consigue resolver. Y probablemente como estamos ya en el pistoletazo de salida del año
preelectoral, quisiera pedir, en primer lugar, a todas aquellas personas que depositaron su confianza en el Partido Verde para defender sus intereses dentro del término municipal de Villena, a que nos hagan llegar, bien por escrito, bien por correos electrónicos. Los correos electrónicos de los distintos concejales están en la página del ayuntamiento, ¿vale? Pero en particular en todas aquellas cuestiones que puedan competirme a mí, mi dirección de correo electrónico es muy sencilla, es antonio.pastor@villena.es, y nos hagan llegar todas las críticas y comentarios que hayan observado que no entienden por qué no se resuelven. Y creo que en el plazo de los próximos 6 meses vamos a intentar explicar qué es lo que ocurre y dónde están las trabas que la propia maquinaria de la administración está provocando, y cómo a veces tenemos que arriesgarnos a intentar resolver el problema, incluso enfrentándonos, aunque sea de una manera suave, con los técnicos municipales, porque lo que ocurre cuando un problema no es sencillo de identificar es lo mismo que ocurre cuando se tiene una enfermedad, ¿vale? Y es que si te diagnostican mal, es poco probable que te cures. Por lo tanto, en muchas de las cuestiones municipales, reitero que el problema es que el diagnóstico es incorrecto y acaba entrando en una especie de bolsa de problemas sin resolver y, por supuesto, esos problemas no tienen por qué resolverse mejor porque lo haga una empresa externa o se haga a partir de un proceso de contratación. Bien. Podría hacer más comentarios sobre más fuentes. En función de cómo evolucione esto, pues probablemente tomaremos una determinación u otra desde dentro del propio partido, pero creo que no se me ha olvidado a nadie el felicitar. Si se me olvida alguien, que me disculpe. ¿Vale? Esto es una primera cosa que quería comentar. Y luego la segunda cosa que quería comentar está relacionada con el ámbito de cambio climático. Sabéis que la realidad, no solamente motivada por la guerra de Ucrania, sino con anterioridad, era frecuente hablar de la crisis climática como uno de los factores principales que están condicionando la vida de muchas personas, pero que están llevando a situaciones tan un poco esperpénticas como que hace menos de una hora había un anuncio de que hay una amenaza de huracán que se está formando en el Océano Atlántico que puede tener la posibilidad de entrar en la península ibérica. Es decir, estamos sufriendo las consecuencias de una mala forma de interactuar con la naturaleza y en concreto con el planeta Tierra, por darle poca importancia a cuestiones que son cotidianas y a necesidades que muchas de ellas tienen que ver con el uso de la energía. Bien, habitualmente el problema del cambio climático parecía que era un problema que estaba lejos de nosotros, que nosotros individualmente no podíamos hacer nada para resolverlo. Entonces, una de las cosas que he estado preparando y estamos intentando estructurar, pero que ahora quiero dar el primer aviso, la primera llamada de atención para que aquellas personas, sobre todo docentes que estén interesados en participar, puedan ponerse en contacto conmigo. Lo hago ahora antes de fiestas y repetiré la llamada a lo largo de los próximos 2 meses. Básicamente la idea es la siguiente. Implicarse en las posibles actuaciones o cambios de comportamiento que tienen que ver con luchar contra el cambio climático o reducir las acciones que favorecen el que el cambio climático se consolide y nos genere toda una serie de efectos negativos, debe de ser una implicación individual y personal. Es decir, con esto lo que quiero decir es, no es una responsabilidad de otros que tienen más poder que nosotros, sino cada uno de nosotros, simplemente poniéndonos como objetivo que cada año tenemos que plantar 20 árboles o tenemos que asegurar que en los jardines, en nuestros campos, mantienen la mayor capacidad de producción primaria, es decir, fotosintética, en vez de
creer que porque lo dejamos todo limpito estamos haciendo una labor mejor, esa actuación ya tiene un efecto sobre el cambio climático. El anuncio que hago hoy es, desde la Concejalía de Cambio Climático, voy a financiar a todos aquellos docentes que quieran realizar dentro de su currículo, es decir, de su programación docente, durante el curso 2022-2023, una actividad que haga entender a sus alumnos y alumnas que el cambio climático es algo en lo que podemos intervenir directamente, ¿vale? Conectándolo con conocimientos que sean de ciencias naturales, tanto de física, de química, de biología, como incluso de narración, de escribir, para convencer a más personas de que eso realmente es un problema y sensibilizar, ¿vale? A todos esos docentes, desde la concejalía, les pagaremos los materiales para realizar esas actividades. Bien, ese pago no se hará dándoles el dinero, se hará, recogeremos de los docentes las listas de materiales que necesitan y desde la concejalía se comprarán esos materiales y se cederán después de que el docente haya definido cuál es la actividad, esbozado, cuál es la actividad que va a desarrollar, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que aproximadamente en Pascua del año que viene podamos realizar una actividad que se ha realizado en otras poblaciones y que está ligada a una actividad que se desarrolla en la Universidad de Alicante, que es el Patio de la Ciencia, que es una actividad para acercar a las personas, sobre todo a alumnos de cualquier nivel, pero sobre todo los niveles de primaria y secundaria, a que la ciencia y conocer la ciencia y tener ese conocimiento es esencial para cambiar nuestra realidad, ¿vale? Yo creo que esta iniciativa que ahora anuncio, simplemente lo único que quiero es, pues he oído en la radio la iniciativa del concejal y me parece interesante y estoy interesado en recibir más información, ¿vale? Y lo único que tienen que hacer es mandarme a la dirección de correo que he mencionado antes, antonio.pastor@villena.es, su interés por participar en la actividad. La idea es que la actividad la desarrolle cada docente en su centro, con sus alumnos, y genere un producto para hacer una especie de exposición o de feria donde los alumnos explicaran a ciudadanos en una especie de feria la actividad que han desarrollado, por qué esto está relacionado con el cambio climático, hasta qué punto esta actividad, si la hiciéramos todos o las distintas personas en las que se pudiera poner en práctica, tendría un beneficio, cuál es el beneficio y por qué eso es relativamente accesible y fácil de hacer, ¿vale? Lo digo porque esta es la primera vez, intentaré en el plazo de un mes aproximadamente elaborar unos documentos donde podamos dar unas ideas sobre, bueno, pues si alguno de los docentes cree que puede tener un tiempo y lo tiene ubicado para el próximo año 23, pues que se lo vaya pensando y el esquema de financiación será parecido. La idea es que la inversión por docente ronde entre los 300 y los 500 euros. ¿Vale? Esta es un poco la iniciativa y detrás lo que subyace es el cambio climático y dos formas de enfocarlo. Uno es cómo lo pueden enfocar, o se está enfocando ahora, que es mitigar, es intentar que los problemas que el cambio climático nos va a generar nos repercutan de una manera menor, ¿vale? Pero no actuar sobre la causa, y otra es actuar sobre la causa y evidentemente a ese nivel toda la cohesión energética que ahora está en el centro y en el candelero es esencial y por lo tanto es una temática que creo que puede dar mucho de sí desde el punto de vista docente. Esto es lo que quería contar. Si tenéis alguna pregunta, y si no, pues no. Pues muchas gracias por asistir. Te vamos a hacer una foto. Una foto. Venga.